¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, entonces habíamos dicho que para cuando nos llega un paciente y nosotros queremos realizar un plan de tratamiento y debíamos cumplir con 4 pilares básicos, ¿no es cierto? Para llegar primero a un diagnóstico, en función del diagnóstico, elaborar un plan de tratamiento y en función de ese plan de tratamiento, ofrecerle las distintas alternativas y encaminarnos hacia la restauración definitiva de ese paciente o a la rehabilitación definitiva. Dijimos que lo primero era la historia clínica, médica y dentaria. Después debíamos hacer una exploración exobucal y endobucal, que era muy importante el diagnóstico por imágenes, todo lo que nos aportaba la radiografía panorámica, la periapical, la CONVIN, que era una tomografía, todos los estudios por imágenes que nos sirvan para el diagnóstico. Y también dijimos que era fundamental el estudio de modelos, y en el estudio de modelos hacer la planificación mediante un encerado de diagnóstico, ya sea este analógico o digital, de lo que es la futura prótesis o el futuro plan de tratamiento que nosotros vamos a realizar. ¿Está claro eso, no es cierto? Alguno conteste, trate de participar, porque si no... Sí, profe, 10. Bueno, entonces supongamos que nos llega un paciente y nos llega este tipo de paciente. Entonces, ustedes ya piensen, como les decía la otra vez, que ya les van a llegar pacientes dentro de unos meses, entonces tienen que empezar y a ver el paciente en su totalidad, ¿no es cierto? No pueden decir, bueno, este paciente viene porque tiene el central quebrado, porque tiene el central con caries o porque tiene una carie en tal o cual lugar, y dejar pasar por alto todo lo demás que ven en la boca del paciente. Nuestra obligación es decirle a cada uno de los que vienen en nuestra consulta todo lo que esa persona necesita para su rehabilitación bucal. Entonces tenemos que saber observar muy bien. Y, por ejemplo, si llega este paciente, ¿qué es lo primero que nos puede llamar la atención de acá? ¿Qué es lo primero que tendríamos que ver? ¿Alguno que hable o si me sigo hablando y contestando yo solo? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo primero que... Higiene bucal, profe. Higiene bucal, perfecto. Higiene bucal, lo primero que tenemos que ver, entonces acá vemos que este paciente, fíjense acá la cantidad de placa que tiene, entonces decimos, bueno, este paciente tiene una higiene bucal deficiente. Y empezamos así a analizar, y lo primero que tenemos que explicarle, lo que decíamos la otra vez, que si la placa bacteriana termina con un elemento natural, un elemento dentario natural, mucho más rápido va a poder terminar con una prótesis, que es una pata de palo, o con un implante que tampoco deja de ser una prótesis. Entonces tenemos que ver primero el estado bucal, el estado de salud bucal. Si ese paciente tiene un estado de salud bucal deficiente, como ya saben, tenemos que introducirlo en un programa de higiene oral y en un programa de recuperación de los tejidos periodontales, de los tejidos, tanto de los tejidos blandos, ¿no es cierto?, de la encía, del periodonto de protección, como el periodonto de inserción, si es que tuviese algún problema ya de los tejidos de inserción, una enfermedad periodontal. Habíamos diferenciado entre lo que era cuando estaban alterados solamente los tejidos blandos, el periodonto de protección, que cuando la placa ya avanza y empieza a afectar el ligamento periodontal y el periodonto de inserción, hueso y cemento radicular, que ya empieza a ser una enfermedad periodontal que tiene otras características y que debe ser tratada, por supuesto, todo esto previo a comenzar cualquier tipo de tratamiento. ¿Qué otra cosa dijimos que nos fijábamos? Estado de salud bucal. Veíamos el estado de salud bucal, en este caso es deficiente. Decíamos después, bueno, los elementos dentarios, ver dientes por dientes. Y acá, ¿qué podemos ver? Fíjense, ¿no? Que este elemento tiene esta destrucción sumamente importante, que hay caries, que hay manchas, que hay falta de elementos dentarios. Entonces, notamos la ausencia de los elementos dentarios. Entonces ya empezamos a diagramar o a pensar qué es lo que vamos a hacer como para restituir la función y también la estética de ese paciente. Decíamos que también en el examen intraoral, cuando estábamos viendo diente por diente, debíamos ver si había restauraciones anteriores. Y si había restauraciones anteriores, el estado de esas restauraciones anteriores. Y fíjense, ¿qué ven en esa restauración?
en ese puente en bandera. ¿Está lindo? ¿Está feo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Está bien hecho? ¿Lo arruinó el paciente por falta de higiene? ¿Qué es lo que les parece a ustedes? El color de ese puente no es el color que tiene el paciente, pero se cambió, se pigmentó porque el paciente no se cepilla y es un sucio, o porque ya vino mal de entrada y el color ya, el dentista le erró con el color desde un comienzo. Tanto se puede pigmentar, es un acrílico, está bien, se pigmentan rápido, pero tanto se puede pigmentar. Entonces, también hay que ver la forma de ese elemento dentario. Coincide, por ejemplo, con la forma del otro lateral, lo que nosotros estamos acá reproduciendo con un puente de este tipo. Imagínense que ese paciente tiene una línea de la sonrisa alta, que sonríe y supongan que este elemento estuviese sano y que esto no estuviese tan sucio. Pero de todos modos, si este elemento estuviese completo, estuviese íntegro, esa carie no estuviese, y este puente no estuviese tampoco tan lleno de placa, tampoco es una restauración con la que un paciente que muestra un poquito la encía puede sonreír cómodamente. Fíjense, imagínense tener eso en la boca del paciente de ustedes, en la boca de ustedes. Un horror. Nadie abriría la boca, ¿no es cierto? Y así hay que seguir viendo, ¿no? Y fíjense, ¿qué les parece el color? ¿Qué pasó con el color de ese puente? ¿Está bien o le erró el dentista? ¿O se pigmentó con la placa? Nadie habla. Para mí está pigmentado, pero también no es el mismo color del paciente. No es el mismo color del paciente. ¿Profe, Entonces, está apuntando con alguna flecha o no? ahí La imagen. ¿lo ven a la flecha o no se ve la flecha? No, a mí se me perdió. Esperen, bueno. Que yo tengo una flecha, pero no sé cómo se ve. Bueno, el lateral, ese del puente. Creí que se veía la flecha, pero no la puedo poner. No puedo activar la función de... No sé qué le pasa acá. Bueno, el puente este, que se ve, el único puente que se ve en la boca. Entonces, tiene un problema de color, tiene un problema de pigmentación, ¿no es cierto? Un problema de color ya básico, un problema de diseño, porque ustedes tengan en cuenta que nosotros cuando vamos a reponer un elemento dentario tenemos que tratar de simular lo que es natural, lo que está bien, tenemos que copiar lo natural. ¿Dónde termina el elemento dentario? Fíjense en el lateral, que si bien tiene la caries por mencial, que se ve un punto importante de caries por mencial, tiene una relación con la encía que es totalmente diferente al lateral que tiene el puente que se le puso. Entonces nosotros no podemos hacer esa falta de simetría. Los dientes tienen que ser más o menos simétricos, tienen que llevar unas líneas, por ejemplo, tienen que seguir unas líneas, lo que es el cenit del elemento dentario, lo que es la simetría de los dos centrales, lo que son las líneas de simetría y lo que son las asimetrías, que eso ya lo vamos a ver cuando se hable de estética. Pero hay una serie de parámetros que es necesario que conozcamos para poder después reponer los elementos dentarios de la forma más armónica posible, siguiendo esas líneas de referencia. Entonces, ese puente no encaja desde ningún punto de vista, no encaja desde el punto de vista morfológico, porque no hay ningún tipo de relación entre un elemento, por ejemplo, entre un lateral y el otro. Fíjense en el largo de ese lateral, fíjense en la forma del canino, es medio un poroto, tiene más forma de poroto que de canino. Fíjense la relación con el tejido, con el reborde, con la encía, porque ese es un puente en bandera, es un puente de extensión. Y usted se puede decir, bueno, pero ahí el reborde está como comprimido, está como deprimido, perdón, está como colapsado. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? ¿No me queda otra que poner un diente largo? Sí, sí queda otra. Hay que optimizar el tejido, el tejido duro, el tejido blando, hay que recuperar la forma del reborde para que después lo que nosotros pongamos sobre ese reborde quede estética y funcionalmente correcto. Y ahí podemos seguir viendo. Ahí vemos una vista oclusal del sector anterior, vemos que hay otro elemento, el premolar del lado opuesto, que también está destruido, que hay algunas amalgamas viejas, ¿no es cierto? Que el puente que estábamos hablando recién es un puente que tiene como una extensión hacia el central, donde se apoya sobre el central. Esas extensiones o esos apoyos ya hace mucho tiempo que no se hacen, incluso siempre estuvieron medios contraindicados. Entonces vemos esta situación y decimos, bueno, ¿y por dónde empezamos acá? Y vamos al maxilar inferior.
Y decimos, bueno, el maxilar inferior, los dientes que tiene presente, aparentemente están bien. Y ya podemos ir observando el reborde. Y fíjense el reborde que se ve, uno no está visible y el reborde del lado izquierdo se lo ve como demasiado fino. Entonces ya podemos decir, bueno, acá implante en un primer momento no sería una opción. Tendríamos que ir pensando en otra opción. Y tendremos que ver si tiene pilares posteriores. También vemos, por ejemplo, en oclusión. Y nos fijamos, le hacemos hacer protrusiva, le hacemos hacer lateralidades. Y miren esa lateralidad. ¿Quién maneja la lateralidad en ese caso? Ustedes saben que la oclusión puede ser una oclusión con protección de grupo, con protección canina pura, una oclusión con protección de grupo anterior y una oclusión con protección de grupo posterior. ¿Saben en qué se diferencian esos tres tipos de oclusiones? ¿Saben? Uno que me diga, ¿saben o no? No, profe. No, no me acuerdo, profe. Bueno, no se acuerdan. Ustedes vieron que cuando ustedes tienen en la oclusión, cuando tienen PMI o máxima intercuspidación, ¿cómo es la relación dentaria? Hay contacto pleno del sector posterior, es decir, todos los molares y premolares frenan la oclusión, frenan el cierre, y hay un contacto pleno del sector posterior. Y en el sector anterior hay un acoplamiento. Es decir, ustedes pueden haber escuchado que se pasa un papelito de cigarrillo o un papelito de arroz, de esos que hay entre los papeles de articular, ese bien finito, y tiene que deslizarse sin romperse. Pero tiene que hacer como una cierta resistencia, pero tiene que salir sin romperse. O sea, no hay un contacto pleno del sector anterior. Ahí los elementos posteriores están, ¿se acuerdan? Deben haber escuchado lo que es la oclusión mutuamente protegida, y ahí el sector posterior protege del cierre, del golpe ese que tiene el cierre, la fuerza masticatoria, al sector anterior, ¿no? Eso pasa en todos los tipos de oclusión. Pero después hay que ver qué pasa en los movimientos excursivos de la mandíbula. ¿Cuáles son los movimientos excursivos de la mandíbula? Protrusiva y lateralidad, izquierda y derecha. Bueno, después retrusiva. Pero sobre todo los principales, protrusiva, cuando hacemos el maxilar inferior hacia adelante, y las distintas lateralidades. ¿Qué debe pasar cuando yo hago protrusiva? Deben contactar los elementos anteriores, dígase centrales, incisivos centrales y laterales, puede ser, y los elementos posteriores deben como desacoplarse. ¿Cómo se desacoplan? Y porque se van ligeramente separando, y para eso tenemos los surcos centrales y las cúspides fundamentales. Durante ese movimiento de protrusiva, las cúspides fundamentales discurren por los surcos centrales de los elementos antagonistas, libremente, no tienen que frenarse. Entonces, si no, ¿qué pasa? Hay una interferencia. Entonces, cuando ustedes hacen la protrusiva, todo el sector posterior, las cúspides fundamentales superiores, que cuando son las palatinas, discurren por los surcos centrales de los inferiores. Y las cúspides inferiores fundamentales discurren por los surcos centrales de los superiores. ¿Está claro? Cuando yo hago lateralidad, en una oclusión con protección canina, ¿quién toca? El canino. Entonces yo hago lateralidad, el único contacto que tengo es el contacto de los caninos del lado de trabajo, y todo el resto de los elementos dentarios discluyen. Eso es una oclusión con protección canina pura. Las cúspides fundamentales de los elementos posteriores discurren por los surcos de escape, los surcos laterales de los elementos antagonistas, y discurren libremente. Si hay un contacto en esa zona, quiere decir que yo tengo una interferencia y debo tratarla o debo eliminarla. ¿Y qué pasa si cuando yo hago lateralidad, no solo que ocluye el canino, sino que se acopla a lo mejor un incisivo lateral, y a veces hasta un central? Yo hago lateralidad y conjuntamente con el canino toca el incisivo lateral y el incisivo central, o solamente el incisivo lateral. ¿Eso está bien o está mal? ¿Alguno que diga? Está mal. ¿Está mal? ¿La mayoría opina que está mal? Sí. Bueno, no, está bien. Es una oclusión con protección de grupo anterior y es fisiológica.
Si yo cuando hago la lateralidad contacto el canino y a veces y también el lateral y a veces un poquito el central, es una oclusión con protección de grupo anterior y es totalmente fisiológica. Es más, después prueben ustedes y fíjense y les aseguro que una gran cantidad de ustedes, si no es la mayoría, tiene una oclusión con protección de grupo anterior y es fisiológica. Si en vez de tocar, cuando yo hago lateralidad, el sector anterior, tengo como que los que me acompañan la lateralidad son los elementos, por ejemplo, los premolares, el primer premolar o el segundo premolar, o el primero y el segundo, ¿cómo se llamará la oclusión? Una oclusión con protección de grupo posterior. O sea que la diferencia entre una oclusión canina, una oclusión con grupo anterior, de grupo anterior, y una oclusión con protección de grupo posterior, radica en los elementos que contactan cuando yo hago lateralidad. Si solamente contacta el canino, tengo una oclusión con protección de guía canina pura. Si contacta el canino, el lateral y a veces un poquito el central o el canino y el lateral solo, tengo una oclusión con protección de grupo anterior. Y si los que acompañan al canino son los premolares, tengo una oclusión con protección de grupo posterior. Que esa es más discutida, si es fisiológica o patológica, pero en general se la acepta, siempre y cuando no haya ningún tipo de interferencias. Por ejemplo, que cuando yo hago esa lateralidad, todas las cúspides fundamentales de los elementos que contactan, de los elementos posteriores, discurran libremente por los surcos de escape o los surcos laterales. ¿Está más o menos claro? Eso ténganlo en cuenta porque es muy importante. Es muy importante para cuando ustedes hagan la rehabilitación, es muy importante para los exámenes porque seguro se lo van a tomar en los parciales, en los exámenes, pero sobre todo es muy importante para su futura vida profesional que dentro de poco va a comenzar. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que tenerlas en cuenta y háganle hacer al paciente los movimientos y vean cómo funcionan esos movimientos, cómo funciona en los movimientos excursivos de la mandíbula, los contactos interdentarios, ¿no? Porque de eso también nosotros podemos decir, bueno, en una oclusión con protección de grupo, donde contacta el lateral, ¿yo puedo poner un puente en bandera que esté agarrado solamente el canino? Y no, porque me lo va a voltear, o es medio frágil, porque ahí yo le voy a estar dando fuerza al lateral. Entonces tengo que cuidar en ciertos aspectos, depende de la oclusión que tenga, el tipo de restauración que yo pueda hacer. ¿Me entienden? Y seguimos viendo, ¿no es cierto? Vemos cómo contacta del otro lado, lo tienen que ver porque puede ser de un lado de una forma y de la M arcada opuesta puede ser de otra. De un lado puede tener un tipo de oclusión y del otro puede tener otra. Y eso no quiere decir que esté mal. Y vamos viendo también los contactos interdentales. Y fíjense, por ejemplo, desde los premolares a la brecha inferior. Hay un buen espacio. O sea que nosotros podríamos ahí calcular que en el sector inferior tenemos un espacio como para hacer, si nos diera el caso, un puente, si nos dieran las posibilidades, implantes o una prótesis removible. Pero tenemos el espacio suficiente como para colocar los elementos inferiores. ¿Vamos? Y fíjense, hay como un espacio adecuado como para poder reponer los elementos inferiores. Y miren de ese lado. Le hacemos morder al paciente y vemos relación del maxilar superior con el maxilar inferior. Fíjense de ese lado. ¿Qué ven? Yo puedo poner a lo mejor implantes allá atrás. Puedo poner una prótesis removible allá atrás. ¿Qué opinan? No, porque el molar superior está invadiendo el espacio del inferior, En digamos. todo, miren, está prácticamente contactando con la brecha desdentada. Entonces no hay nada que entre ahí. Y yo tengo que pensar que yo tengo que respetar los principios básicos de la oclusión. ¿Y qué principio voy a poder respetar de la oclusión ahí si tengo ese elemento dentario ahí? ¿Voy a hacer una prótesis que sea como un plano inclinado hacia atrás y que termine en la nada para no hacer una interferencia con ese molar? No. Tengo que ver qué hago con ese elemento dentario. Tengo que ver cómo normalizo esto antes de ponerme a hacer la prótesis inferior, aunque sea una prótesis removible. Y entonces, y el elemento dentario ese decimos, bueno, está sano. ¿Y qué le tengo que hacer? ¿Ortodoncia? ¿Quién va por ortodoncia? ¿Piensan que con ortodoncia yo puedo normalizar ese elemento dentario?
Saben que con la ortodoncia se pueden intruir los dientes, pero ¿cuánto tienen que saber que se pueden intruir los dientes? 2, 3 milímetros máximo. ¿Nos alcanzan 2 o 3 milímetros para normalizar? No, no nos alcanzan, ¿no? Entonces ya tenemos que pensar en otra cosa, desgaste. Digamos, bueno, hagamos un desgaste selectivo. ¿Nos alcanzaría un desgaste? Y seguramente tenemos que poner dentina. Para el desgaste tenemos que eliminar más de medio diente para que nos dé más o menos lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamiento de conducto, le hacemos una endodoncia y una corona. Pero si nosotros tenemos que cortar ese diente a la mitad, ese diente no nos va a quedar como un buen cuerpo como para aceptar una corona del material que fuese, ¿no? Porque nos va a quedar prácticamente sin retención. Le hacemos un perno. Y bueno, pero el perno va a tener que ser largo también, como para que le dé sostén a la corona. Un endoposte, un endocrown. Y no, nada podemos hacer ahí. Entonces, ¿qué otra alternativa? Decimos, bueno, hacemos un alargue quirúrgico de la corona clínica. ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Se acuerdan qué es un alargue quirúrgico? Sí. Bueno, hacemos un alargue quirúrgico de la corona clínica. Si nosotros hacemos en ese molar un alargue quirúrgico de la corona clínica, de acuerdo al grado de extrusión que tiene ese elemento, vamos a tener que invadir las furcas y nos van a quedar las furcas expuestas, o las furcas no sé en dónde, pero vamos a tener que invadir la furca. Y ahí se nos genera otro problema que vamos a poder adicionar, que es un problema periodontal. Entonces, ¿y qué opción nos queda? Y bueno, a veces la única opción que tenemos es extraer el elemento dentario, porque protética y funcionalmente, sobre todo, es inviable mantenerlo, porque ha sido tal el grado de destrucción o de colapso de este caso, que nosotros con ese elemento dentario funcionalmente y protéticamente es inviable. Y a veces hay que sacrificar dientes morfológicamente sanos, pero que funcionalmente no nos sirven. ¿Me entienden? Entonces, ustedes tienen que ver todo, analicen todo. Y ahí van a empezar a ver todo el trabajo que a lo mejor el paciente vino y le dijo, vengo a reponerme un central, y fíjense todas las cosas que estamos detectando. Entonces, ustedes mismos se van a generar el trabajo para el consultorio. Y no quiere decir que le estén robando al paciente, al contrario, no le están inventando, le están dando la verdadera solución a su problema. Porque si ustedes todo lo dejan así y no trabajan sobre el sector colapsado, no es ninguna solución para ese paciente. Y ustedes tienen que ver la boca siempre de manera integral. Tienen que ver todo para planear un buen tratamiento que sea funcional y estéticamente aceptable. Correcto. Y bueno, ya ahí seguimos observando. Otra cosa, dijimos que teníamos que ver, ya después vamos a ver cómo lo vamos a ir solucionando, ¿no? ¿Qué más hacemos como para tratar de sacar qué vamos a hacer en ese paciente? La radiografía, dijimos que teníamos las radiografías, las panorámicas, las periapicales, que las panorámicas nos daban una visión general de la boca del paciente, las periapicales eran como más precisas en el elemento dentario que nosotros sacábamos, teníamos mejor visión, sobre todo si la sacábamos con una técnica de cono largo, acuérdense, que nos da isometría e isomorfismo. Igual tamaño, igual forma que lo que realmente tiene la boca, tiene el elemento dentario. Todas estas técnicas también se pueden hacer con radiovisiógrafos, con radiografías con plaquita de fósforo, entonces tenemos radiografías digitales. Que después la radiografía digital permite moverlas, ampliarlas, son mucho más útiles a medida que toda esta tecnología va avanzando, ya nosotros más datos podemos conseguir de los estudios radiográficos y de todas las cosas. Entonces vemos el panorama general y también vemos, por ejemplo, en los elementos dentarios, en las periapicales, más detalle. Fíjense que tanto detalle vemos que acá vemos, por ejemplo, toda la cortical del elemento dentario. Y vemos la cortical periodóntica, y vemos la cortical apical, y vemos corticales, y decimos, bueno, está la cortical íntegra. Fíjense, este diente tiene toda su cortical íntegra. Entonces, ¿qué decimos? Ese diente está bien, porque la cortical está íntegra. Y vemos, por ejemplo, las corticales de la cresta. Fíjense, la cortical de la cresta está íntegra.
Y cuando nosotros tenemos las corticales íntegras, decimos que ahí no hay ningún tipo de problema. Pero a veces se nos esfuman las corticales de la cresta, se nos empiezan como a desaparecer. Entonces nosotros decimos, acá está empezando un problema, o ya hay un problema instalado. Cuando se desaparece la cortical de la cresta, quiere decir que ahí ya hay un problema. ¿Qué problema tenemos ahí si desaparece la cortical de la cresta? ¿Alguno que hable? Ya tendríamos un problema periodontal. Perfecto. No hace falta que nosotros tengamos una pérdida ósea que sea exagerada, que el hueso esté a la mitad, o que sea una pérdida ósea horizontal o angular que llegue, qué sé yo, hasta la mitad de la raíz del diente. Con que a mí se me fume la cortical de la cresta, yo ya digo, acá hay un problema periodontal. Y no de la encía, ¿no? Ya es un problema de los tejidos del ligamento periodontal, del periodonto de inserción. Ya tengo una enfermedad periodontal, que después la clasificaremos, leve, grave, complicada, lo que quiera, pero ya tengo un problema periodontal que tengo que resolver previamente. Y eso lo veo tanto en la clínica como lo puedo ver también en la radiografía o corroborarlo con la radiografía. Y así sigo estudiando toda la continuidad de la cortical. Y si yo veo que en el ápice, en la zona apical, lástima que no me anda la flecha, no se ve la flecha, ¿no? No. ¿No se ve la flecha? No, profe. No, profe. Si yo tengo un problema que la cortical apical, fíjense en el primer premolar de la radiografía que se ven los premolares y los molares. Si yo tengo que la cortical apical desaparece, ahí se la ve, pero cuando desaparece, quiere decir que yo tengo un problema originado en el conducto, un problema endodóntico. Y tampoco hace falta que yo tenga un botón negro ahí en el ápice para decir acá hay problema, acá hay un absceso, acá hay un problema periodontal, hay un proceso periapical, un problema original en el conducto, no hace falta que tenga ese botonazo negro, sino con que se me fume la cortical de la cortical apical, yo ya digo, acá hay problema en el conducto. Entonces tendré que tomarle test de vitalidad, ver si realmente corroborar en la clínica o en la clínica, en la radiografía corrobora la clínica, tomar un test de vitalidad y ver si realmente es una imagen radiográfica o el diente está sin sensibilidad, porque si está sin vitalidad, yo ya sé que ahí yo ya tengo una necrosis que me está afectando la cortical periapical. Y cuando se me fuma la cortical periodóntica, o sea, toda la que rodea el elemento dentario, generalmente se debe a traumas oclusales o a un problema que después son lesiones endoperiodontales, combinadas de lesiones endodónticas con lesiones periodontales. Pero muchas veces o generalmente están asociadas a traumas periodontales. O sea que ustedes vean en la radiografía, ustedes han hecho interpretación radiográfica, traten, ahora ustedes van a entender un montón de cosas que les enseñaban antes. ¿Para qué sirve el espesor biológico? ¿Para qué era la cortical? ¿Cómo vemos esto? ¿Qué importancia tiene saber que existe un espesor biológico? ¿Qué importancia tiene saber diagnosticar en una radiografía las corticales, esto, lo otro? Hacer un diagnóstico clínico periodontal, hacer un diagnóstico clínico pulpar. Todo eso. Entonces, cuando llega el momento de que tenemos que construir la casa nueva, tenemos que ver y apoyarnos en todas estas especialidades anteriores para poder realizar, como les digo, una rehabilitación funcional y estética. Aunque sea de un elemento dentario, porque yo si ya empiezo a tratar un solo elemento dentario que tenga alteraciones, yo ya lo estoy rehabilitando. Y lo tengo que rehabilitar de acuerdo a todos los parámetros, ¿no? No me quiero detener en esto. Entonces, después vamos a hacer un diagnóstico protético. Ya vimos más o menos las condiciones que teníamos. ¿Y en qué nos basábamos para hacer el diagnóstico protético? En ver los modelos de estudio. En ver los modelos de estudios, que si esos modelos montados en articulador nos daban, por ejemplo, yo en el articulador puedo hacer todos los movimientos excursivos de la mandíbula, esta protrusiva, y ver si realmente no hay interferencia en el sector posterior. Puedo hacer las lateralidades y ver el tipo de oclusiones, con protección anteriores, con protección de grupo posterior, qué tipo de oclusión tengo. Canina pura. Ahí aprovecho para hacer el encerado de diagnóstico, analógico o digital. Y de acuerdo a eso, ya planifico toda la prótesis que yo voy a hacer. Entonces voy a determinar las futuras prótesis y puedo hacer pruebas estéticas. Y fíjense los modelos. Entonces, montados en articulador, nosotros vamos viendo cómo es la relación intermaxilar
¿Y qué es lo que tengo que corregir? Que muchas veces en la boca a uno se le puede pasar por alto. Vemos las brechas dentadas, el largo de las brechas, y de acuerdo a eso yo digo, bueno, en ese caso, ¿podría hacer un puente? Y un puente no, porque fíjense en el largo que tiene del lateral al segundo molar. ¿Cuántos elementos faltan? ¿No? Entonces no puedo tomar esos pilares. ¿Puedo hacer implantes en esta brecha tan grande que vemos en la foto inferior derecha? Y sí, capaz que sí, pero tengo que hacer un estudio radiográfico, un estudio de, ya sea con una panorámica mínimo, pero generalmente para este caso necesito tener una CONDIN y ver el ancho de la brecha para ver si puedo poner implante. Y si la cantidad de hueso en la altura es suficiente como para poner un implante, porque a lo mejor tengo ancho y no tengo alto, porque ustedes saben que cuando se sacan los elementos dentarios, el seno aprovecha, se neumatiza, se hace procidente y desde una zona, desde la parte interna, va como reabsorbiendo el hueso del reborde. Entonces nos queda muy poco nivel de hueso. Y bueno, entonces tendré que ver si puedo hacer un levantamiento de piso de seno. Empiezo a ver todas las opciones que hoy en día la odontología nos ofrece. Pero si no, bueno, también podré evaluar la posibilidad de poner una prótesis removible. Y si evalúo la posibilidad de poner una prótesis removible, tengo que ver cómo va a ser el diseño de esa prótesis removible. Y lo tengo que ver antes de empezar a tomar las impresiones y de empezar a hacer nada, porque a lo mejor esa prótesis removible necesita que yo en el molar, que tengo contigo a la brecha, tenga que hacer algún tipo de preparación más allá que un desgaste. Por ejemplo, necesito una corona. Y si esa corona va a ir en relación a la prótesis removible, va a tener que tener características especiales, va a tener que venir con un apoyo labrado, como si fuera un descanso o un microfresado en la zona lingual o palatina para que vaya el brazo recíproco de los retenedores. Entonces ya tengo que preparar la boca, ya sea con prótesis fija también, para recibir la prótesis removible. Todo se relaciona con todo. ¿Estamos? Fíjense, miren en la foto donde está el modelo amarillo. Miren cómo está eso colapsado. Miren ese molar totalmente invadiendo la brecha inferior. Y ahí decimos, ¿qué pasó? ¿Se elongó el molar? Pero miren en el sector anterior, hay un entrecruzamiento exagerado. O a lo mejor no hay soporte posterior y cierra demasiado adelante. Acá, bueno, en este caso en particular, hay un problema no solo de pérdida de elementos, sino hay un problema de malposición de los elementos dentarios y un colapso, ¿no es cierto? Pero muchas veces, como no tenemos freno posterior, el sector anterior es como que se entrecruza más y parece que no hay un lugar en el sector posterior y es porque realmente está colapsado todo el sistema. ¿Me entienden? Entonces, hay que ir analizando caso por caso. Y ahí ven, por ejemplo, en este paciente, qué pasa de un lado y qué pasa de la otra hemiarcada. ¿Y qué hacemos como para saber cómo podemos resolver? Encerados de diagnóstico. Encerados de diagnóstico, que los que yo les voy a mostrar son analógicos, creo que tengo alguno digital también, pero también que hoy en día se hacen los encerados digitales. Se hacen más rápido, se vienen después el modelo es un modelo impreso, pero el encerado analógico es como el tradicional y ahí al principio uno ve como mucho más información en los digitales que en los analógicos, hay que entenderlos a los digitales. Entonces, fíjense, uno encera todo lo que quiere restaurar y va viendo qué es lo que necesita hacer en cada caso para que nuestra restauración sea la adecuada para ese paciente. Fíjense que en la foto donde se está viendo la lateralidad, ven dónde está el contacto en canino, pero a su vez hay que estudiar si el molar, ese que parece que está contactando, el primer molar, realmente está contactando o no está contactando, y si realmente discurre por las cúspides fundamentales, por los surcos de escape que tiene el elemento antagonista. Todo tiene que ir libremente. Todo se relaciona con todo. El encerado diagnóstico, que es un procedimiento diagnóstico prostodóntico en el que se preparan en cera, hoy en día digitalmente,
sobre un modelo de estudio las modificaciones y restauraciones dentales necesarias para conseguir la estética y la función deseada. El encerado de diagnóstico aumenta la predictibilidad del tratamiento el resultado que nosotros queremos llegar. ¿Está claro? Es la maqueta del plan de tratamiento. Es la maqueta que yo les decía que a la cual queremos llegar, habiendo estudiado las características del terreno, el terreno de fundación, cómo están los elementos dentarios, qué tipo de cimiento tengo que hacer o tengo que buscar para mi eso voy a elegir en función de lo que veo en la parte, en la historia clínica, en el examen diente por diente, intraoral y extraoral, en las imágenes que nos da el diagnóstico por imágenes, y en el estudio de modelos, y yo en base a todo eso recién hago mi plan de tratamiento y todavía, como hacen los arquitectos, no empecé a tocar la boca del paciente. No empecé a construir nada, pero yo ya tengo planificado cómo van a ser mis elementos dentarios, la forma que van a tener, dónde van a ocluir, cómo van a discutir, tengo que plantear hacia si empieza Sí, profesor. análisis. Sí, profe, 10. De tener su boca en condiciones con respecto a lo que tiene. Bueno, también sirve para confeccionar guías quirúrgicas y radiológicas, confección de provisorios, sobre todo confección de guías quirúrgicas y radiológicas en el caso de que estén pensando en implante, y también sirve para confeccionar provisorios, porque después ustedes lo que pueden hacer es poner todo provisorio en la boca, en función, copiando el encerado de diagnóstico, o uno o dos, o lo que necesiten, pero pueden hasta poner todos los provisorios y ver cómo funciona. Y en función de eso, o de acuerdo a las observaciones que ustedes hagan ahí, pueden corregir ciertas cosas. Están en el momento de que puedan corregir. Entonces es mucho más predecible, es mucho más fácil, es mucho más sencillo y no es ningún secreto después llegar a una rehabilitación cuando uno sigue los pasos lógicos y después, por supuesto, tienen que hacer buen tallado, tener un buen laboratorista, ver cómo el laboratorista le hace las cosas, ver cómo son las formas de los elementos dentarios, mantener las relaciones interproximales, los puntos de contacto, que no perjudique las papilas, que los contactos interdentales, intermaxilares sean los correctos, que la oclusión funcione. Entonces, para eso, acuérdense de todo lo que les dieron en oclusión. ¿Cómo debe ser la oclusión normal de un paciente? O cómo debe uno llevar a una oclusión normalizada en un paciente. ¿Cómo deben estar? Y ahí
acuérdense de todo lo que les enseñaron en oclusión. Y si no, repásenlo, porque les va a servir no solo para esta materia, sino para la vida profesional. Y acuérdense de todo lo que vieron en endodoncia, en periodoncia, en cirugía y en todas las materias que han visto anteriormente. Ahora es el momento de que vean cómo se unen todas esas materias. En algunos casos, bueno, será para un solo elemento dentario, pero en muchísimos casos va a ser para muchos elementos dentarios. Y ahí tienen que empezar a aplicar todo lo que vieron en las otras asignaturas. No podemos hacer una corona en un elemento con problemas periodontales. ¿Cómo debe estar el espesor biológico? Acuérdense, el epitelio de unión, el conectivo supracrestal, todo, cómo debe estar eso, ¿no? Que es lo que protege a toda la encía. Ya en algún momento vamos a hablar de eso. ¿Cómo debe estar endodónticamente? ¿Cómo debe estar la endodoncia? ¿Cuáles son las características de un buen tratamiento de conducto? ¿Cómo lo deben observar? ¿Pueden trabajar sobre ese elemento que está endodonciado? ¿Cuánto hace que tiene la endodoncia? ¿Estuvo destapada? ¿No estuvo destapada? ¿Se puede haber infectado? ¿Se puede haber filtrado o no? Ante la duda, la hacemos de nuevo, ¿no? Y también tienen que saber qué porcentaje de éxito tiene ese tratamiento, ese retratamiento de conducto. Y ver cuál es, por ejemplo, también qué porcentaje de éxito o qué posibilidades de éxito tengo en un elemento que está totalmente decapitado, que tenga endodoncia, de hacer, por ejemplo, un perno colado. Ya ni se les ocurra. Un endoposte, y hay que ver, tengo que tener remanente dentario. Y entonces, ¿qué hago cuando tengo eso? ¿Lo saco? ¿Pongo un implante? Y muchas veces sí. Entonces, hay que ver también cuál es el futuro, más o menos predecir un poco qué posibilidades de que esos elementos dentarios que ya han sido tratados con otro tipo de endodónticamente, periodontalmente, etcétera, etcétera, qué posibilidades de sobrevida tienen, porque piensen que ahí, en función de esos elementos dentarios, yo voy a organizar toda mi rehabilitación. Uno claudica y me claudico todo, me fallo todo. Entonces, por ahí no vale la pena jugarse con un elemento dudoso y decir, bueno, este lo voy a dejar y cargar sobre eso toda una rehabilitación que después lo pierdo y se me pierde todo lo demás. O puedo ver que algún elemento que no me influye en la rehabilitación general, entonces ese puedo dejarlo condicionado y ver cómo reacciona. Pero si no, no vale la pena jugarse por un elemento dentario. No sé si me siguen y si me entienden, pero cómo tienen que hacer el análisis de todo el conjunto en general. Y ahí tienen encerados, fíjense, en la foto del modelo, en la foto superior, miren, faltan 2 premolares y un molar, y sin embargo hay 3 premolares porque no me entra. Entonces, ¿qué tengo que ver? Jugar con la estética, jugar con la forma, jugar con la función, jugar con todo eso. No es jugar, tener en cuenta todo eso, ¿no? Entonces, si yo pongo un molar y un premolar, me va a quedar un molar demasiado grande o un premolar demasiado grande, me van a quedar como poco armónicos. Entonces, por ahí yo puedo decir, bueno, en vez de los 2 premolares y el molar, pongo 3 premolares, ¿no? Y hago también lo que se llama la dosificación de la superficie oclusal. ¿Ustedes se acuerdan algo de eso? ¿Se acuerdan? Dosificación de la superficie oclusal. ¿No hay nadie? No, profe. Bueno, la dosificación de la superficie oclusal es para tratar de dosificar precisamente las cargas y las fuerzas que inciden en nuestro elemento dentario y que son transmitidas al hueso de soporte. Entonces, muchas veces yo cambio la forma de los elementos dentarios, disminuyéndole la altura, disminuyéndole las cúspides, aumentando los espacios, aumentando los surcos de escape. Entonces, se hace lo que se llama lo que se dice heteromorfismo. Puedo cambiar la forma del elemento dentario que yo repongo. También se puede llamar, puedo variar el número de elementos dentarios. En vez de poner 3, por ejemplo, un molar y un premolar, pongo 3 premolares. Entonces varío el número de los elementos dentarios. Entonces se llama heteronumérica. Puedo variar el número de los elementos dentarios. También yo puedo cambiar la ubicación de los elementos dentarios. En vez de poner un molar, he puesto un premolar. Entonces cambié la ubicación y eso se llama heterotopía. Yo puedo modificar la forma con el heteromorfismo, el número o la ubicación de los elementos a reponer
en función de los espacios remanentes que me quedan, de las brechas, del tamaño de las brechas, de cómo están las brechas, y en función de la oclusión y en función del diagnóstico y planificación que yo estoy haciendo con todos estos pasos y fundamentalmente terminado con el encerado de diagnóstico. Y entonces esto me sirve para copiar cómo yo lo voy a hacer en el futuro. Y fíjense, esto también, las dos fotos de abajo son de la boca esa que vimos que estaba sucia, que tenía ese premolar horrible, ese puente horrible, pigmentado, etcétera, etcétera. Y dijimos que bueno, que a lo mejor los elementos superiores había que extraerlos porque estaban muy elongados, porque estaban invadiendo el maxilar inferior. Y sin embargo, cuando se hizo el encerado de diagnóstico, la oclusión estaba colapsada porque no había buenos contactos posteriores. Y ven el premolar y el molar que están encerados en la foto inferior. Y bueno, eso eran los que habíamos dicho que estaban tocando con el reborde. Sin embargo, ahí si se los desgastó, se le hizo un encerado de diagnóstico y se vio que con una restauración, un tipo corona, sin necesidad de hacer alargue de la corona clínica, etcétera, etcétera, eso podía ser viable, porque del otro lado se levanta la oclusión por medio de una enfilada de diagnóstico, que es lo que ven abajo, no es un rodete de mordida, no es una prueba del enfilado para hacer la prótesis de acrílico, eso es un encerado de diagnóstico, es para después copiar lo que yo voy a hacer. Si quiero hacer una prótesis removible, es en base a esta. Pero fíjense que el molar posterior del maxilar inferior también está encerado, porque ese molar también influía o estaba molestando en la oclusión. Entonces yo ya sé que ese molar tiene que venir preparado para recibir una prótesis parcial removible de cromo, porque es lo que he decidido en ese caso, porque no le quise o no le pude o no quiso el paciente ponerle implante, que era la otra opción que teníamos. Entonces, nos queda la opción de la prótesis parcial removible, pero bien diseñada, bien adaptada, bien pensada, ¿no es cierto? Y que tan pensada tiene que estar que el molar, la corona que yo vaya a hacer en ese molar inferior, tiene que venir con el apoyo y tiene que venir como si fuera con un escalón en la parte lingual para que apoye ahí el brazo recíproco. Entonces, así vamos planificando todo. ¿Ven? Esa es la boca que teníamos y cómo es el encerado de diagnóstico para esa boca. Y los elementos, esta es la que vimos al principio, entonces yo ya sé que en esto tengo que hacer corona, en qué elementos tengo que hacer corona, que el puente lo tengo que eliminar, que el lateral, no sé qué, el lateral, perdón, el central ese que está destruido, también lo puedo a lo mejor restaurar o a lo mejor lo tengo que eliminar e incluirlo en el puente, tengo que cambiar el otro puente, y en el maxilar inferior, bueno, fíjense el reborde, que era demasiado fino, y a lo mejor para hacer un implante necesitamos sí o sí una regeneración previa, entonces por X causa no se la hace, pero si le hago una prótesis parcial removible, tiene que ser una buena prótesis parcial removible. Bueno, señores, los dejo acá, no vamos a empezar con esto porque es otro tema largo y que amerita verlo después.